Muy buenas tardes a todos, amigos, amigas de este espacio. María Nuestra Madre, conócete a ti mismo también. Soy Ricardo Espino y bueno, en esta ocasión les voy a compartir el tema de la vocación de las naciones cristianas. Es un tema muy interesante porque, bueno, daría para más de una hora, ¿no? Pero para todo un Mario, básicamente, pero vamos a tratar de condensarlo lo más posible, de hacer una síntesis, algunas claves, algunas pautas para poder entender la importancia que tiene la vocación, ¿no? La misión de cada nación, de cada país, de cada cultura, dentro del ámbito católico, dentro del ámbito cristiano también. Y pues para poder tomarnos más en serio nosotros, ¿no? Quienes somos parte de cada uno de estos países, quienes lo conformamos, asumir esa responsabilidad, esa misión plena de ser protagonistas de nuestra historia, de la construcción de nuestro país, de nuestra nación, con toda la envergadura que esto conlleva, ¿no? Porque cada país tiene una vocación especial, propia, única, podríamos decir incluso hasta irrepetible, ¿no? Insustituible, y pues hemos de ser conscientes de aquello a lo que estamos llamados a hacer. Y quiero partir de unas palabras del Papa Juan Pablo II, que dirigió allá en su tierra natal, en Polonia, por allá del año 1979, cuando realizó su primera peregrinación, su primer viaje a aquel país, todavía siendo comunista, y pues que precisamente movió pues ciertas fibras sensibles, no solo del sistema, del régimen, del gobierno comunista, sino también el sentimiento nacional, ¿no? El patriótico. Y pues esto también inspiró a que en Polonia surgieran una serie de cambios que revolucionaron no solo el aspecto, la faz del país, sino también todo el bloque del este, conocido en aquel entonces toda la parte comunista de Europa y también por supuesto Rusia y las repúblicas que conformaban la Unión Soviética entonces. Y estas palabras son las siguientes. Juan Pablo II hablaba en esa ocasión, que fue a Polonia en 1979, para ser más precisos en junio, el día de Pentecostés celebró una misa en la plaza principal de la capital, en Varsovia, y les instó a los polacos a recordar su identidad, ¿no? Histórica, su identidad nacional, cultural, que tenía precisamente 1000 años ya de existencia, ¿no? En 1079 había sido, pues, se había convertido el príncipe católico, bueno, que no era católico, se convirtió al cristianismo, al catolicismo, el primer príncipe polaco. Y pues esto conllevó la celebración de un milenario, ¿no? De la historia del cristianismo, de la historia del país católico en Polonia en 1979. Y las palabras del Papa fueron estas. Decía que para comprender una nación es necesario volver a sus raíces, volver a su origen, a su esencia. Y decía también que las raíces de Polonia están plenamente ancladas o pues adentradas en Cristo, en Jesucristo, en el Evangelio, porque es gracias al Evangelio, a la evangelización, como Polonia despertó, ¿verdad? Se conformó en una nación dentro del mapa europeo, que entonces sabemos Europa durante básicamente toda la Edad Media hasta todavía parte de la Edad Moderna se consideraba la cristiandad, ¿no? Hasta que se empezaron a formar, perdón, los estados modernos, los estados-nación, ¿no? A partir de 1500 para acá más o menos, ¿no? Siendo España el primero, también voy a hablar de España, pero bueno, para empezar con Polonia decía el Papa que renunciara a esa clave para la comprensión de la historia de Polonia, que era Cristo, que era la referencia de la evangelización, era un equívoco, y un equívoco no cualquiera, sino sustancial, un error, vamos a decir, imperdonable, porque es desconocer toda una tradición, toda una trayectoria, ¿no? Toda una serie de personajes, pensadores, entre ellos pues, científicos, ¿no? Intelectuales, artistas, políticos, que han sido pues católicos, cristianos, y que han dejado una impronta, una huella en la historia del país. Y decía, desconocer las raíces cristianas de Polonia, las raíces o su fundamento en Cristo, es un equívoco fundamental o esencial, así lo dijo él. Entonces no debemos rehusar la comprensión de nuestra nación, decía él, desde este enfoque.
Y eso lo dice, pues, como ya les expliqué, aprovechando el contexto en que se celebraba en Polonia el milenario de la conversión o del bautizo del primer monarca polaco católico, que eso supone pues también la fundación de todo un estado, ¿no?, confesionalmente católico. Y estas palabras pueden hacer eco porque si lo vemos en el plano histórico, pues redimensionaron y revolucionaron también la historia de aquel país, que hoy en día es uno de los más, económicamente incluso más prósperos de Europa, que sí, ya un poquito haciéndole la competencia a Alemania hoy por hoy. Algunos dicen que ya la economía alemana está como ya llegó a su apogeo, pero ya no está tan sólida o tan fuerte como algunos creían. Y Polonia ha tenido desde los años 90, en que volvió a instaurarse la democracia, ¿no?, el Estado polaco como tal, ¿no?, auténtico, independiente, no parte del bloque comunista, ni parte de otro imperio como era el Imperio Ruso cuando había sido invadido en el pasado, recupera esa soberanía y nadie lo ha parado, ¿no? Polonia es un país de sólidas raíces, de sólidas tradiciones, de amplia cultura, ya más de 1000 años. Les digo, esto fue en el 79, pero nos ha venido dando un ejemplo Polonia de cómo ser fiel otra vez a sus valores, que lo han constituido, que lo han determinado, que lo han hecho propio y único en el mundo. Y esto es una lección, un punto de partida para todos nosotros a la hora de abordar la comprensión de una nación, de un país como el nuestro, que es México, un país también que en ciertos aspectos se asemeja mucho a Polonia, si me permiten la comparación, lo diré, lo justificaré o haremos el parangón, porque tiene también una vocación muy especial, dada por Cristo, dada por Dios, a través del tiempo, y que no se ha terminado de cumplir, ¿no?, que sigue en proceso, que sigue su curso. Y me voy a referir sobre todo a la misión evangelizadora, a la misión de ser un testimonio, un testigo, México, de pues del triunfo de Cristo, del triunfo de su reino en el mundo, ¿no?, y de cómo ese mensaje que fue transmitido, que fue pues abonado a partir de la primera fase de la evangelización en América, con la llegada de los primeros 12 misioneros que vinieron de España. México ha entrado en un proceso también de vocación, de llamado a la perfección, ¿no?, en Dios, en el Evangelio, en Cristo. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque ha habido diferentes episodios a lo largo de nuestra historia que nos recuerdan, que nos evocan ese primer llamado, ¿sí? Como lo fue para Polonia también desde aquel llamamiento que hace Juan Pablo II, donde pues socavó los cimientos. Eso lo comparten varios críticos, historiadores rigurosos en la materia, que hablan de que pues la visita a Juan Pablo II vino a mover esa sensibilidad, ese sentido de identidad patriótica, cultural muy fuerte, que propició la creación de movimientos culturales. El primero fue el Sindicato Solidaridad, para que pues Polonia volviera a la democracia, volviera a recuperar su lugar en el mundo, su protagonismo en la historia, ¿sí? Y dejara de ser un satélite, porque eso era un satélite. Polonia desde el fin de la guerra, o desde que empezó la invasión en el 39 con Hitler, hasta 1989, 50 años prácticamente de pérdida o de obstrucción de esa soberanía, porque pues había sido invadida primero, había entrado en una guerra y después había sido nuevamente invadida, ¿no?, y subyugada por el Estado socialista ruso, por el comunismo, ¿no? Y entonces, a partir del 90 en adelante, que se forma un nuevo gobierno, empieza Polonia a desarrollarse ampliamente en muchos ámbitos, pero sobre todo en ese sentido de identidad nacional, de identidad cultural, plenamente como lo indicaba Juan Pablo II, lo auguró en aquel año 79, plenamente enraizada en Cristo. Si recuerdan, quiero evocar también un poquito los textos evangélicos que a lo largo de esta semana en el calendario litúrgico hemos estado escuchando, hemos estado siguiendo. Bueno, quienes han ido a la celebración de la misa o quienes tienen ahí su misal, pueden verificar que en uno de estos pasajes, tomados del Evangelio de San Juan, cuando Cristo habla a sus apóstoles, utiliza esta analogía muy hermosa de la vid y los sarmientos. Es algo muy rico porque permite comprender esa dimensión de todo hombre que
vive plenamente identificado con Cristo, ¿no? Como esa vid y esos sarmientos, ¿no? Que son una sola cosa, ¿no? Que se identifican plenamente. Eso es algo que a nivel de nación, a nivel de, vamos a decir, sociedad colectiva, ¿no? Estamos todos llamados a ser un solo cuerpo con diferentes miembros, ¿no? Que somos todos los que la conformamos, los ciudadanos, perdón, de este mundo, que tenemos con nuestro granito de arena, con nuestra contribución diaria desde nuestra casa, nuestras responsabilidades en el trabajo, nuestros compromisos debemos de lograr, ¿no? Siempre con esa cohesión social. Polonia es un país que nos da ejemplo de ello, ya lo dije, pero si miramos con respecto a México, ¿no? En clave comparativa, pero también propia y única, México es un país que recibió, como ya dije, desde esa primera evangelización, la misión de ser un puente. Si me permiten utilizar esta expresión, México es un puente también cultural interesante porque ha hermanado dos culturas, e inclusive más de dos culturas, porque hablar de México es hablar de toda una gama, todo un entramado de legado, de riqueza cultural increíble que en ningún otro país, bueno, quizás sí, seamos únicos en ese sentido, lo ha tenido de tal calidad o de tal dimensión. ¿Por qué? Porque México fue el primer país, bueno, después de la isla de Cuba, donde llegaron los colonizadores, instauraron la colonia, ¿no? Establecieron su plaza y se desarrolló ese diálogo intercultural que no siempre fue pues pacífico, ¿verdad? Sabemos que hubo enfrentamientos, también se cometieron abusos por parte de los indianos, de los colonizadores que llegaron con respecto a los indígenas, ¿no? Nuestros antepasados. Pero hablar de México, y aquí me voy a tener en un elemento fundamental, no es hablar, por ahí le preguntaban, voy a utilizar este dato, a José Vasconcelos, que es un filósofo mexicano de los años 20, 30 más o menos, una de las figuras importantes de la filosofía en México, de la filosofía de la cultura sobre todo, que habla de los tres estados de la sociedad, ¿no? Tiene una visión de la sociedad mexicana muy interesante, muy atinada y también muy prometedora. A Vasconcelos le preguntaban, no me acuerdo si un periodista en algún momento, ¿cómo definiría usted nuestros antepasados o más o menos así va en esa línea la pregunta? Y él decía, nosotros ante todo somos griegos. Entonces se le queda viendo el periodista así como que, ¿de qué me está hablando, no? Si, pues, porque no me pensaba esperaba la respuesta de los aztecas, de los mayas, no sé, no dice, ante todo somos griegos, por cuestión de antigüedad venimos desde Grecia nosotros. Y aquí empezaba el recorrido, que también hoy con ustedes comparto, desde nuestras raíces griegas, fenicias, porque fueron los pueblos indoeuropeos, ¿no? Del Mediterráneo los que forjaron toda una civilización, toda una cultura que hoy llamamos occidental, ¿no? En términos ya internacionales. ¿Por qué? Porque ellos trazaron las bases en la filosofía, la cultura, en las ciencias, en todas las disciplinas que hoy han conformado nuestro avance, nuestro progreso en Occidente. ¿Sí? Y entonces, inclusive la lengua, el griego viene siendo la abuela de todas las lenguas occidentales en general. ¿Sí? El latín viene siendo la madre, el griego lo precede. Y entonces hablar de Grecia es el patrón, o vamos a decir, más antiguo, más original que tenemos en Occidente. Por tanto, Vasconcelos era un hombre culto, era un hombre preparado, no quiso dar una respuesta así convencional o en los términos de lo políticamente correcto, sino trató de apelar un poquito a esa conciencia histórica, a esa visión crítica de nuestra realidad mexicana. Entonces hablar de México es partir inclusive desde Grecia. Y no porque sea lo único que nos define, claro que no. Hacia allá vamos. Luego después tenemos que pues Grecia extiende su civilización con el helenismo, que fue un fenómeno cultural importante entre los siglos IV y III, ¿sí? Periodo en que Alejandro Magno expande sus territorios, conquista inclusive Oriente, Persia y llega, me parece, hasta India, pero vive muy poco para haber consolidado ese imperio. Después llegan otros pueblos, los cartagineses, llegan los romanos, ¿no? Que habían vencido en su momento a los cartagineses y se apoderan de todo aquel vasto territorio. Después los romanos es como, pues son los hijos de la cultura griega los que la
la consumieron, se la comieron, vamos a decir, pero la supieron aprovechar, la supieron valorar y extender a todo el Mediterráneo, al resto del occidente. ¿No? Norte de África, toda Asia, como ya dije, norte de África y Europa, llegando inclusive hasta Bretaña, ¿no? Gran Bretaña, hoy en día Inglaterra, y pues eso permitió que se unificara un poquito el panorama, el mapa, no solo europeo, sino mediterráneo, vamos a decir, que comparte, ya dije, una parte africana, otra parte asiática y otra parte, la mayor parte europea, por supuesto, que permite el desarrollo de un patrón, de una especie de englomerado cultural muy interesante, que se llamó Imperio Romano o romanización, que es algo que ya integraba muchas otras culturas. Entonces sería el segundo como pasaje o faceta de nuestra identidad cultural mexicana, que dentro de esto podemos analizar muchísimas cosas, ¿no? Y es un poquito la visión de este tema, el objetivo a lograr comprender el lugar, el papel que ha desempeñado cada nación en la historia a lo largo de estos 2 milenios, ¿no? de era cristiana, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque ha sido sobre todo una vocación es más trascendente que una mera conquista en términos humanos, ¿no? Imperiales, o sí, mundanamente hablando. Se trata de una conquista espiritual, ¿no? Una, como lo dice el famoso libro del combate espiritual, ¿no? Es como un trabajo por lograr una identidad humana desde el ámbito espiritual, ¿no? Y hacia la realidad, hacia la vida en esta tierra, pero que no sea adecuar el espíritu al mundo, sino al contrario, la materia elevarla al rango del espíritu, ¿no? Es esa fusión interesante, esa integración que claro no está desprovista, no está eh, exenta de una dialéctica, de una lucha, de un contraste, de una batalla. También por ahí dice uno de los grandes místicos, la vida del hombre es una continua, me parece en San Pablo, también en otras palabras lo dice, la vida del hombre es una continua lucha sobre esta tierra. Entonces el hombre ha tratado a lo largo de los siglos, de las épocas, de irse autoconociendo, autocomprendiendo, autointerpretando y autodeterminándose en el bien, en su perfección, dentro de su naturaleza racional, ¿no? Y espiritual. Entonces, todo a lo largo de la historia ha sido un proceso de conformación del hombre. Y cada región, cada país, si lo queremos denominar ya en términos modernos, ha tenido un papel, una huella que ha dejado, ¿no? Cada una de estas. Y ahorita me referí un poquito a Polonia, puedo referirme también a Rusia. Rusia, aunque es un país que no se considera o se cataloga propiamente de Occidente, tiene un vasto legado cultural que le vino también desde Grecia, desde Roma, en su lenguaje, el cirílico, bueno, surgió del cirílico el ruso actual, que lo forjaron dos grandes monjes, sobre eso también platicamos en uno de estos temas semanales, si recuerdan, Cirilo y Metodio, en febrero, por ahí de febrero lo recordábamos, ellos forjaron, ¿no? un dialecto, una nueva lengua que después evolucionó al ruso actual, bueno, que básicamente es esa, y otras lenguas eslavas que surgieron de ahí. El caso es que hoy Rusia nos ha dado ejemplos también de una nación que se ha restaurado, que ha emergido otra vez después de haber vivido bajo los estragos del sistema comunista, el régimen comunista por más de 70 años, de hecho. Ahora ha sido una nación que ve hacia el futuro con un gran potencial militar, económico, lo sabemos, no lo ha perdido. Tuvo una racha en los años 90, después de la caída del muro de Berlín, de la disolución de la URSS, en que entró como en una crisis económica muy fuerte, crisis de identidad, pero después ha logrado restaurarse, ¿no? De los 2000 para acá. Y no solo por hablar en aspectos meramente políticos, económicos, sino también de una identidad cultural más definida. Rusia ha vuelto a descubrir sus raíces, ha vuelto a entender de dónde viene, cuáles fueron los orígenes, de dónde surgió como nación, ¿no? Vladimir Putin, que es el presidente actual, no podemos negar que tendrá sus claroscuros, claro, tendrá eh, sus matices ahí en cuanto político, en cuanto hombre, no es una persona perfecta, pero nos da ejemplos en muchos sentidos, ¿no? De cómo dirigir un país. Algunos lo han tachado de autoritario, de intransigente, pero ha sido un hombre que ha buscado que Rusia se vuelva a entender, que Rusia se vuelva a unificar y esté plenamente unida, pero ya no por valores meramente materiales, ¿no? Como era la ideología marxista, ¿no? Del sentido de la identidad colectiva del hombre,
función del estrato social de la clase trabajadora, del proletario, que debe emerger, que debe estar en la cúspide y debe regir los destinos de la historia. No, ya no es el hombre o el individuo en función de la totalidad, sino el individuo como parte, miembro importante, necesario de un grupo colectivo, de un país. Bueno, por Rusia podría destacar muchísimo más, pero es importante ir mirando un poquito la vocación que cada una de estas naciones ha tenido en la historia en cuanto a lo que se refiere también a la evangelización. México, para volver al tema de donde partí, ¿verdad? La pregunta que le hicieron a este filósofo Vasconcelos, es un país que ha congregado entonces una gama, les decía, una trayectoria muy amplia, culturalmente hablando, un legado muy rico que viene desde Grecia, Roma, pasa también por el complemento bárbaro, bueno, que así se denominó en su momento, voy a explicar, cuando Roma entra en decadencia política, moral, económica, que ya no puede sostener el imperio, se está resquebrajando también porque el cristianismo avanzó, cayeron los ídolos, cayeron los falsos dioses, el paganismo, o el politeísmo en su generalidad, y empiezan a entenderse como un pueblo nuevo, ¿no? Con una nueva identidad dada por el cristianismo, ¿no? Y entonces debilitadamente ya el imperio cede ante el avance de los invasores del norte, los germanos. Y estos pueblos eran pues todo un aglomerado también de razas, de culturas, los suevos, los vándalos, los godos, ostrogodos y demás, ¿no? Todas esas denominaciones extrañas que alguna vez en clase de historia seguramente repasamos, pues bueno, esos pueblos también tuvieron su aportación importante, porque ellos invaden los vastos territorios del Imperio Romano, pero se dan cuenta de que no pueden combatir con tantos siglos, porque fueron de imperio nada más romano como 5 siglos de civilización, y eso si le sumamos el aporte griego, que aventaja otros 3, 4 siglos más o menos, ¿no? O sea, como es una gama, una fusión entre Grecia y Roma, por eso hablamos de los valores grecolatinos, tenemos que, pues estos pueblos se vieron como avasallados, superados en tecnología, en ciencia, en conocimientos y en aportes, en obras, inclusive de infraestructura para aquella época, ¿no? Obras de ingeniería, los romanos tenían el acueducto, tenían las calles, ¿no? Las calzadas, tenían obras interesantes eh, para el bienestar civil, ¿no? Para el bien y el orden en una ciudad. Pues los bárbaros se dieron cuenta que tenían que aprovecharse de todo ello, ¿no? Que en vez de destruirlo, en vez de arrasarlo, tenían que valerse de ello para poder estabilizarse, poder lograr superar o pues evolucionar. Y entonces tenemos que también en España, pues el reducto visigodo que quedó en el norte después, cuando llegaron los árabes, ese es otro de las mezclas que tenemos los mexicanos, tenemos también ese aporte árabe que vino desde África, desde Arabia, cuando surge el Islam en el siglo séptimo, 1622, la muerte de Mahoma, del profeta Mahoma, y viene entonces un avance emerge una nueva cultura, ¿no? Que identifica poder, Estado, ¿no? Y sociedad en una sola identidad, ¿no? El Islam es eso, una fusión de política, sociedad y religión, o cultura, política y religión, ¿no? Y entonces, con ímpetu, con arrojo, con aplomo, invaden de nuevo África, se apoderan de todos esos territorios que antiguamente eran romanos, y luego llegan a España, se instalan en España, en la península, logran combatir a los cristianos, los reyes godos, visigodos, los reducen hasta las montañas allá en el norte de España, y luego viene la primera llamada de los españoles en cuanto a su vocación como nación cristiana, porque ese pequeño reducto de reinos cristianos que quedó en Asturias, por eso se llama el Principado de Asturias allá, la región donde viene toda la tradición real en la Casa Real Española, bueno, entre otras cosas, esos hombres tienen el cometido de restaurar, reconquistar las tierras que habían perdido a manos de los musulmanes, ¿no? De los invasores musulmanes. Entonces empieza un proceso también de reconquista que sí se llamó, duró 8 siglos, desde que llegaron los árabes en el 711 hasta 1492, cuando ya los reyes católicos logran expulsar el último reducto musulmán, que ahora es bien interesante el contraste, ¿no? Primero, los cristianos quedan reducidos a las montañas en el norte
una pequeña parte, una pequeña región, y luego ya los árabes en Granada, una comunidad autónoma, perdón, no es comunidad autónoma, es provincia de la comunidad autónoma de Andalucía, ahí queda el reducto musulmán. Son expulsados eh, y pues empieza la vocación, ya había empezado, por supuesto, desde la Reconquista, pero una vocación en dimensiones internacionales por parte de España, porque España, a través del liderazgo de esta gran reina, esta gran mujer que fue Isabel la Católica, y ojo, aquí me permito hacer un paréntesis, se puede pensar por una leyenda negra inglesa que ha sido muy difundida, que Isabel la Católica fue intransigente, que era una mujer prepotente y que nunca consideró el valor y la dignidad humana de los indios, todo lo contrario, fue una persona así de carácter, fue una persona obviamente no perfecta, pero que juntamente con su esposo logró crear una alianza de reinos, de los dos reinos principales en España, que eran Castilla, ¿no? Que ella lideraba como reina, como heredera, y luego su esposo Fernando en Aragón. Aragón además era más que una parte de España, tenía propiedades en Nápoles, el reino de Nápoles era español, el reino de Sicilia en Italia, algunas otras islas, bueno, las Baleares, que está en el Mediterráneo, tenía también una disputa con Francia por un territorio allá en la Borgoña y demás. Y bueno, en fin, eran reinos que se encontraban en fase de expansión y de consolidación. Pero Isabel la Católica lo que logra fue una unidad, una unión cultural muy interesante con España. ¿Por qué? Porque eran aparentemente reinos distintos, aunque juntos, pero ella logró con su liderazgo, con su autodeterminación, y también decían que era una mujer pues testaruda, que llegaba al fondo de las cosas, ¿no? Era persistente, pues logró precisamente que España se forjara como una nación poderosa, un primer estado-nación o primer estado moderno en Europa. De ahí que luego venga este personaje Cristóbal Colón con ese interés de, pues, colonizar, conquistar nuevos territorios, aunque él no sabía realmente lo que se iba a encontrar en un primer momento, en un primer viaje, pero viene a hablarle a la reina de que han encontrado tierra, de que pues se sabe que hay algo más allá. Y entonces la reina Isabel patrocina esos viajes de Colón cuando ninguno de los monarcas europeos, ni porque Colón se dirigió a los italianos, al Papa, se dirigió al Francisco primero, a los reyes franceses, perdón, todavía no era la época de Francisco de Francia, pero los reyes franceses, ingleses, con los portugueses, que sí logró algo con los portugueses, pero una vez que España ya se había decidido, había dado el primer paso, ¿no? Se había posicionado a la vanguardia de las expediciones ultramar. Y entonces es cuando viene esa nueva misión, recibe de Dios España esa misión de ser un Estado ya que había logrado, pues, esa identidad religiosa, cultural, ¿no? Social, más definida, más íntegra, más sólida, para que llevara a cabo una misión de evangelización en el Nuevo Mundo. Y es donde entonces volvemos a entroncar con México, ¿no? Esos lazos o ese puente que se establece entre Oriente o Europa y América a través de México, porque México recibe toda esa herencia, llegan los colonizadores acá, llegan los misioneros, sobre todo fue gracias a la iglesia, a la labor de los misioneros, ustedes lo saben, que además, si hablamos desde antes, desde la caída de Roma, los que lograron preservar el patrimonio, el acervo cultural, intelectual, científico, ¿no? Y todo el progreso que habían logrado esas culturas en la antigüedad. Llega hasta nuestros días y España es la primera impulsora, la primera que lo difunde, que lo extiende a los territorios ultramar, o sea, del otro lado del Atlántico, ¿no? En América. Y México entonces recibe esa vocación de ser receptora, de recibir toda esa vasta riqueza griega, latina, goda, visigoda, ¿no? Y islámica, porque también hay que hablar de que en el Islam no todo fue invasión, lucha, guerra santa y demás, no. Durante un tiempo surgieron varios filósofos musulmanes que fue una gran hazaña la que lograron porque recuperaron muchos textos, muchas obras de la ciencia antigua, de Aristóteles sobre todo, lograron recuperarlas, introducirlas de nuevo en Europa a través de España, en Toledo, en la ciudad de Toledo, que se llamó de las tres culturas porque ahí convergieron estudiosos árabes, judíos y cristianos. Se llevaron a cabo unas traducciones que permitieron que esos textos científicos de todas las ciencias, disciplinas de la antigüedad y de la Edad Media fueran revaloradas, fueran tomadas en serio y dirigidas o exportadas, por así decirlo,
con sus traducciones correspondientes a todas las naciones europeas. De modo que si llegamos a la Universidad de Bolonia, en Italia, que fue la primera, la Sorbona en París, Oxford en Inglaterra, todas ellas recibieron ese legado y pudieron avanzar en los conocimientos, en el desarrollo científico y en el progreso, ¿no?, de los pueblos. Por eso es tan importante la vocación que cada pueblo ha tenido, ¿no? Inclusive el Islam, aunque no sea como tal un pueblo, sino es una religión, aportó, permitió, favoreció el desarrollo de esa ciencia que llegó a Europa de nuevo, ¿no? Se fue recuperada, fue rescatada. Y luego también el Islam desarrolló un amplio acervo cultural, se puede decir, en términos arquitectónicos. Sus monumentos, sus construcciones en Europa son pues importantes, sobre todo la huella que dejaron en España o en Turquía, ya con el Imperio Otomano después, y los dominios que lograron obtener. Pues es un legado que también nos habla de una cultura religiosa, ¿no? Que si bien no es la religión verdadera, no es el cristianismo, no es la revelación directa de Dios en la persona de Cristo nuestro Señor, sí es un acercamiento, es algún punto, en muchos puntos el cristianismo y el islam sí convergen. De ahí que esperamos que el Papa tenga tanto interés en unir más los lazos entre cristianos, musulmanes, judíos y las otras religiones orientales, ¿no? Porque son, sobre todo judíos, musulmanes y cristianos, son las tres grandes religiones monoteístas que conciben a un mismo Dios, que es el mismo Dios Padre, solo que el Islam, eso es una limitante que tiene muy importante, no reconoce el, la predicación del Evangelio, ¿no?, el mensaje de Cristo como palabra de directa de Dios, sino como una intermediación que permitió que después ellos recibieran en la revelación del Corán todo aquello que para ellos Cristo había adelantado en el Evangelio, ¿no?, 6 siglos antes de Mahoma, y que viene ahora a converger en el Corán. Pero, pues, si bien no es para ellos Cristo el Hijo de Dios, sí lo consideran como un profeta, un ángel enviado por Alá, importante. Ya eso es un avance, ¿no? Con respecto a otras religiones orientales, pues es un gran avance porque los orientales sabemos que no consideran ni a un Dios persona, ni a un Dios que sea amor. En cambio el Islam sí, el cristianismo y el judaísmo. Entonces, Dios nos ha llamado también a entendernos, a comprendernos y a dialogar en medio de la diversidad. Y si se fijan, por ponerles nada más aquí algunos ejemplos, hemos estado abordando el aporte cultural que ha tenido cada una de estas culturas, de estas civilizaciones en su momento. Ya si hablamos de cada país, bueno, está el ejemplo de España, que España fue gracias a los gobernantes, los primeros gobernantes que tuvo desde la fundación de la colonia en América, en México, pues supieron más o menos llevar a cabo la administración de esas colonias, ¿no? Si bien se llevaron mucho oro, sabemos que no escatimaron, ¿no?, en hurtar, ¿verdad?, hurtarnos esos metales preciosos, pero pues era para costearse también en aquella época los dominios, la hegemonía en Europa, ¿no?, la preponderancia como Estado y como imperio en Europa. Con el emperador Carlos V, España se consolida ya como un imperio de amplias proporciones, porque no solo era América, no solo era España, sino también en Oriente las Filipinas, otras islas por ahí del Océano Índico, y por supuesto con la colaboración de los portugueses, aliados de España, pues lograron tener presencia también en África y Europa, con Carlos V, además de ser heredero por parte de su padre, Felipe el Hermoso, del imperio alemán, del imperio romano-germánico, perdón, obtiene pues esa amplia preponderancia y liderazgo en toda Europa, ¿no? Estuvo a punto de inclusive hacerse con Francia, Carlos V, de tener España, básicamente casi toda Italia, ¿no?, a reserva del Vaticano y los estados del Papa, pero Milán, todas esas regiones, Nápoles, Sicilia eran españolas. En Milán un tiempo se la disputó con Francia, pero bueno, de haber podido entenderse mejor con Francisco de Francia, Carlos V hubiera logrado ese sueño imperial que era restaurar la cristiandad. Desde muy antiguo, en la Edad Media, con Carlomagno, hubo un intento de, ya después de las invasiones bárbaras sobre los romanos y varios siglos después, en el 800, Carlomagno intenta consolidar una identidad cultural que tuviera como norte, como eje rector, el cristianismo,
pero por supuesto abrazaba toda la tradición grecolatina, germánica también, con sus aportes, y era como toda una identidad unificada o unificaria de Europa. Por eso desde ahí se empezó a llamar cristiandad, y Carlos V, ya en el 500, en 1500, trata de restaurar todo ese legado, toda esa visión en su persona, como emperador y como rey de romanos, de germanos y de españoles, ¿no? Y llevarla a un siguiente nivel. Lo que pasa es que dirigir, gobernar tantos dominios fue muy difícil para una sola persona, ¿no? Inclusive en algún tiempo los papas no estuvieron tan a favor de Carlos V, hubo ahí roces, fricciones. Inglaterra, bueno, antes de Inglaterra, Lutero vino a desatar toda una reforma, mal llamada, ¿verdad? Toda una oleada de revoluciones ideológicas con su planteamiento, ¿no?, de protesta en contra de los valores católicos, que en un inicio no estaba tan mal, ya lo explicamos en otro tema. Él quería lograr una restauración de la fe, ¿no?, de las prácticas y de las costumbres en la iglesia y en las congregaciones y en la vida eh, cristiana de Europa, pero llegó demasiado lejos, sus seguidores sobre todo se desbocaron, se radicalizaron tanto que empezaron a sectarizarse, ¿no?, a separarse, a perder todo vínculo, toda unión, todo diálogo, y se fanatizaron, ¿no? Después sabemos que Enrique VIII en Inglaterra, este monarca que fue muy culto también, muy hábil diplomáticamente, pierde los estribos, pierde el control y por sus pasiones se encapricha y se deja llevar por el deseo, por el afán de controlar su propia iglesia en Inglaterra, de decidir lo que se va a hacer y lo que no. Decide divorciarse de su esposa, la reina Catalina, y se casa con Ana Bolena, y bueno, mata a sus esposas después, entra en una fase por ahí hay un documental sobre Enrique VIII muy interesante, les recomiendo, que se llama Hombre, Monarca y una Bestia, porque se convirtió también en en una persona que perdió pues el piso, ¿sí? Se fue demasiado lejos su soberbia, pero eso no quiere decir que lo bueno que hizo no estuviera presente, porque antes de ser protestante, antes de separarse de la iglesia y constituir la nueva iglesia anglicana, él defendió la fe, defendió también al Papa de las amenazas de Lutero, ¿no?, en la década de 1520 a 1530. Y bueno, pues tuvo sus grandes aportaciones también Inglaterra. Hablando ya propiamente, es una nación que ha tenido un escenario aparentemente desde la época moderna en adelante muy próspero, muy prometedor. Es una de las grandes potencias europeas, pero esto no lo forjó de la noche a la mañana. Es una nación que también tuvo que pues manejar, se puede decir, un bajo perfil durante muchos años, durante toda la Edad Media, porque pues de ser una colonia británica, de una colonia, perdón, romana, muy importante, ¿no?, después pasó como que un periodo de oscuridad o de que no figuraba mucho en el mapa, y para los intereses de toda la comunidad europea se puede decir, que no era comunidad como tal, bueno, se llamaba cristiandad, ya lo dije. Inglaterra entonces fue una tierra también de grandes misioneros. San Patricio de Irlanda, se llama de Irlanda porque evangelizó la isla, pero él nació en Escocia, nació en la isla, en Inglaterra. Entonces, un santo se puede decir inglés o escocés, ¿no? En aquella época no estaba tan diferenciada esa demarcación, porque Inglaterra no era ni el Reino Unido ni Gran Bretaña, ¿no?, era simplemente Britania, la provincia romana. Y tuvo pues ese gran aporte San Patricio, la conversión de toda una isla, de todo un país, y toda una tradición después, que perduró varios siglos, porque Inglaterra fue católica hasta Enrique VIII, ¿no? Ya lo dijimos, en 1534, que se da ese cisma. Pero tuvo también una importancia en el mundo porque ha consolidado lo que fue la revolución industrial y la ha llevado, la ha extendido a todas partes, ¿no? Ha sido una nación también que ha procurado el bien. Y ese bien pues no ha estado exento también de sus, como dije, claroscuros, de sus matices, de sus deficiencias, pero pues ha sido una nación que a un protestante ha conservado también ciertos valores eh, cristianos. En su origen, la monarquía actual, todavía bajo la tutela de Isabel II, esta reina tan longeva, ¿verdad?, que ya superó incluso a su abuela Victoria, pues ha estado eh, consolidada por los valores cristianos originales, ¿no?
y ha habido mucho diálogo, acercamientos, incluso si investigamos, si somos críticos con la Iglesia Católica en los últimos tiempos, ¿no? Desde que el primer Papa, Juan Pablo II, vuelve a visitar, bueno, no vuelve, visita por primera vez Inglaterra en 1982, se da ese diálogo no solo con la monarquía, la clase gobernante, sino también con un país que ya, pues básicamente ha quedado el catolicismo reducido a una pequeña comunidad, pero que ha habido más acercamiento, más entendimiento con la iglesia anglicana. Y inclusive debido a pues a giros políticos en la historia, los anglicanos muchos se han convertido también desde el siglo pasado al catolicismo. Ha habido una nueva renovación espiritual en Inglaterra, gracias por ejemplo al cardenal Newman, que ustedes conocerán, ha sido beatificado, si me parece que ya fue beatificado, un gran intelectual, un hombre místico, pero a la vez muy, bueno, profundo y a la vez muy realista. Ha sido bueno, todavía no santo, pero John Henry Newman, Beato John Henry Newman, un gran seguidor de San Agustín, ¿no? Del valor de la conciencia, de cómo la conciencia es la voz de Dios en la persona, y luego una serie de personajes alrededor de este señor Newman, como el escritor Chesterton, Gilbert Chesterton, que ha sido uno de los principales también exponentes de la literatura en el siglo XX en Inglaterra, y que pues también converso al catolicismo, igual que algunos de sus colegas, con un pensamiento profético muy importante, muy interesante, que nos viene a decir hoy en día, a nuestra época, nos viene a dar mucha luz y mucho valor para enfrentar las situaciones, desafíos ideológicos que hoy en día enfrentamos. Ya saben ustedes a qué me refiero, tanta ideología fragmentaria, destructiva, que nos viene a hacer como una caricatura del hombre, donde parece que el hombre ya no se entiende en su integralidad como ser humano, un ser eco, bio, psico, espiritual, sino una persona fragmentada, una persona que se entiende solo desde el aspecto material, meramente material, o del aspecto psicológico, ¿no? Que no está, que está como desintegrado y desvinculado, ¿no? De valores, de unidad. Y es necesario volver a estos grandes profetas, hombres de nuestra época, se puede decir todavía de nuestra época, porque nos vienen enseñando desde nuestros abuelos, ¿no? Bisabuelos, a estas próximas generaciones nos van marcando la pauta de a qué nos vamos a enfrentar y cómo debemos de responder en cuanto hombres de fe, por supuesto. Bueno, por hablarles aquí de algunos ejemplos, por supuesto Francia también tendrá su papel en la historia, su valor, ha sido también cuna de grandes santos, ¿no? Santa Margarita María Alacoque, Santa Juana de Arco, eh, algunos reyes, reyes santos también de Francia, España no se diga, Santa Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, grandes reformadores, grandes hombres de fe que supieron ir contracorriente en su época y no hace muchos siglos, hace apenas 5, y que también gracias a su restauración de la vida, de las costumbres y a sus propuestas, ¿no? La mística de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, los ejercicios espirituales de San Ignacio, nos vienen a dar un nuevo impulso, un nuevo aire cálido, si se quiere, un nuevo respiro a la espiritualidad y a la fe, a la evangelización en América también, ¿no? Tienen un eco, tienen una consecuencia sus logros también en América, y volvemos al tema de México, porque México vuelve a ser otra vez una nación, ahorita está siendo duramente castigada, lo sabemos, por la violencia, por el narcotráfico, por grandes estigmas, grandes, ¿cómo se les dice? Males que nos aquejan, ¿sí? Pero que México no puede perder su norte, no puede perder su perspectiva de saber que es una nación que viene a recibir toda esa herencia cultural tan vasta y que necesitamos como mexicanos, si bien nos entendemos como un pueblo, un tipo de personalidad, se puede decir en términos sociales que tenemos, de ser desconfiados, de nos falta a veces un poquito más de solidaridad, somos medio individualistas, ¿no? Así nos catalogan también un poquito con acierto o desacierto, pero sí nos falta un poquito más reconocer que somos hermanos, que somos hijos de Dios, y volver nuestra mirada también a esa bella imagen, que no es solamente una imagen, sabemos que es la presencia viva de María, de la Santísima Virgen en Guadalupe, en el Ayate, porque ahí está la Virgen viva presente. Nos ha dejado esa bella impresión de sí misma,
natural de sí misma, para recordarnos lo que somos. Volvemos a lo mismo, a ese puente intercultural muy interesante. México además sí lo ha demostrado eso al mundo, es muy un país que sabe acoger, que sabe ser hospitalario, recibir a todos con cordialidad, con empatía. Somos muy empáticos los mexicanos, ¿no? Tenemos esas cualidades también. Nos falta un poquito más de solidaridad en el sentido, si ustedes están de acuerdo, de entre nosotros mismos apoyarnos, ¿no? Saber dar honor a quien honor merece, ¿no? Darle la oportunidad para el desarrollo en los deportes, en la ciencia, ayudarnos, ponernos, echarnos la mano. A veces sí somos muy buenos cuando hay catástrofes, cuando hay como el terremoto de hace un par de años, ¿no? Los dos que ha habido, no sé, ahora que tristemente sucedió esta tragedia de la caída de esa línea del metro en la Ciudad de México, pues a veces tienen que pasar situaciones así al límite, críticas, para que nos demos cuenta de que tenemos que ser más unidos, más solidarios. Nos ha faltado más fuerza para defender los valores de la familia, nos ha faltado más ímpetu para ponerle un alto también a tanta demagogia, a tanta distorsión por parte de gobiernos como el que actualmente nos dirige. Si me permiten, no quiero aquí meter el sesgo al discurso político, pero es un gobierno que está destruyendo el país, que está mermando la proyección no solo económica, sino también social, cultural de México. Es algo que tenemos que abrir bien los ojos, ser plenamente conscientes de por qué rumbo nos quieren llevar ante ese socialismo ateo, masónico, y ponernos bien en nuestra mirada en Cristo nuestro Señor, que es el único Mesías, porque este Señor, el presidente en turno, ha venido a decirnos que Él es el restaurador, con su transformación cuarta o quinta, ya no sé cuál. De hecho, si habláramos de estas transformaciones que en México no han sido tan favorables, han sido más bien en la mayoría de los casos retrocesos, porque quizá la única que podemos considerar transformación es la independencia, ¿no? La independencia que logramos en 1800, del 1810 a 1821, pero luego las leyes de reforma de Juárez, la Revolución Mexicana, ¿no? O la expropiación petrolera de Cárdenas, si no estoy mal con esas denominaciones, han sido atrasos para el país, muy graves, muy agudos, que no hemos dimensionado ni los historiadores que tenemos en este país han sabido criticar o valorar con plena objetividad. No todo han sido errores, ha habido algunos aciertos, pero sí nos ha llevado por un camino de desunión, de división, ¿no? Desde con Juárez, los liberales, los conservadores, ¿no? Todo centrado en la idolatría del personaje, de decir, encumbrar a un líder, que en este caso era Juárez, que además de todo lo que él recibió, que fue una gran formación, ¿no? Como abogado, porque sí estaba preparado el señor, que se la dio la iglesia, porque la iglesia fue la que le dio la educación. Después Juárez, con la mano en la cintura, despojó a la iglesia de todo, no solo de lo que justamente se necesitaba hacer, no separar iglesia-estado, ciertos bienes, ¿no? Que también la iglesia poseía, pero de una manera tan radical, tan agresiva y tan con una versión tal que lo convierte a Juárez más que en un ídolo, pues en un verdadero, así lo dicen algunos críticos católicos, un demonio, porque eh, anti se puso en una postura totalmente anticlerical, ¿no? Contraria a la fe, ¿no? Aunque muchas veces no nos cuenten eso, ¿no? Y nos digan que Juárez, el gran caudillo, ¿no? Eh, pero realmente nunca libró ninguna batalla. Y bueno, no me voy a entretener tanto en la zona de Juárez. Tenemos algunos líderes en el país, la historia México, que más o menos, les digo, con sus ciertos errores, han tratado de llevar al país hacia un nuevo rumbo, hacia una nueva identidad y hacia una unión sobre todo, ¿no? Que esa unión no tiene otra base sino que la religiosa, porque sabemos que hemos sido un pueblo que ha recibido una tradición muy bella, muy rica, cultural, científica, religiosa, ¿no? Social, y necesitamos entenderla como que nosotros la debemos llevar a un siguiente nivel, la debemos de valorar, respetar, ¿no? Y enriquecer todavía más con nuestro ser mexicanos, ¿no? Ser mexicano, en esencia, quiere decir ser mestizo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que me refería a Juárez, lo señalo de nuevo, Juárez Benito no era una persona que precisamente se preciara de ser indígena, porque era indígena, él sí no tenía rasgos mestizos, era de una casta indígena, ¿no?
etnia indígena. Ni siquiera respetaba a los de su condición, ni siquiera obró ni procuró el bien de los indígenas en su época. Él despreciaba a los indígenas. ¿Sí? Por saberse una persona preparada que tuvo esa oportunidad, que vuelvo a decir, se le dio la iglesia, porque ya dijimos que la iglesia salvaguardó durante muchos siglos el patrimonio cultural. Y paréntesis, dirán algunos, es que la Inquisición quemó libros y quemó científicos, no es cierto. La Inquisición sí normó, sí cometió algunos abusos también, pero fue más bien un órgano de control por parte de los reyes y de los monarcas, que se valieron también de la autoridad de la iglesia para hacer y deshacer, para controlar más a sus pueblos, para tener a sus pueblos como más a los ciudadanos, ¿no? A sus gobernandos o súbditos más temerosos, más manipulables, ¿no? Pero realmente la iglesia hizo más bien, ¿no? Inclusive, no digo con la Inquisición, que sí fue un mecanismo más bien de censura y de control, del que sí la iglesia tenía que despojarse, pero de lo que abogó por la dignidad de los indígenas, ¿no? De nuestros antepasados, de nuestros coetáneos, porque reconoció a través de Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, les digo, ahí está la bibliografía, ahí están los documentos que lo prueban, lo atestiguan, a instancias de la reina Isabel la Católica, lograron reconocer, después de varios debates teológicos, ¿no? Que el indígena era hombre a pleno título y con plena dignidad como hijo de Dios y que debía ser bautizado y reconocido. Claro, los colonos, sobre todo los interesados en sacar provecho de los de la explotación de los indígenas, ¿no? Para hacer sus negocios, pues se aprovecharon, ¿no? Y no trataban precisamente con la delicadeza y con el respeto que se merecían, pero hay que saber distinguir nosotros, hay que saber ser críticos y no generalizar, ¿no? Ser muy, muy precisos y muy objetivos. Y bueno, pues hasta aquí dejaría un poquito este tema, casi casi sobre la mesa, ¿verdad? Para que ustedes lo reflexionen y sobre todo agradecerles el favor de su atención, que podamos compartir semana a semana aquí el espacio, poder ilustrar un poquito, iluminar lo que son estos grandes temas de nuestra vocación, no solo personal, individual, sino verla en función de nuestra sociedad y nuestro país, porque todos tenemos una misión en común y quisiera que hiciéramos propias, volviendo al inicio de mi exposición, esas palabras que dirige Juan Pablo II a los polacos en 1979. Fíjense bien, se las vuelvo a repetir, ¿no? Rehusarnos a comprender, ¿no? Nuestra identidad como nación cristiana es un equívoco terrible, ¿no? No podemos nosotros desconocer, a pesar de que tengamos esa dicotomía o esa separación de lo políticamente correcto o lo laico, ¿no? En términos educativos, ¿no? Ya sabemos, o públicos, de lo religioso, sabemos que todo está ahí. La base también de estas grandes universidades que siempre hubo, bueno, desde Europa, las que mencioné, Oxford, Bolonia, Sorbona, Salamanca en España, las de aquí, la misma Universidad Pontificia de México, la UNAM, que después surge, ¿no? Como universidad pública, las universidades de las congregaciones, la Ibero, el ITESO, todas esas que tienen una antropología, una visión del hombre desde Cristo, tenemos que estar a favor del rescate de esos valores, de esos signos de identidad y esas raíces que lo constituyen. No podemos estar a merced de esas ideologías de la agenda política internacional que nos vienen a fragmentar, que nos vienen a desbaratar todo ese vasto legado cultural. Ahora parece que nos quieren dividir, poner en contra de unos a otros, ¿no? Y necesitamos entonces volver a reconocer que tenemos un legado, que somos puentes de una civilización, ¿no? Y que debemos de devolver. Yo cuando viví en España, estudié allá, inclusive hice algunas misiones, me decían las personas cuando nos abrían las puertas de su casa, decían, es que vosotros, los mexicanos, venís a devolver la fe a España, ¿no? Ya lo decían desde hace tiempo, ¿no? Y es algo que Juan Pablo II también inspiró, la vocación de reformadora y de restauradora de la fe que es de América, ¿no? También de África, cuando señalaba como el continente de la esperanza, por su amor a la vida, por su amor a la naturaleza, pero sobre todo cada región, no mencioné tanto África, pero tiene ese cometido, cada raza, cada cultura,
porque decía Juan Pablo II, la cultura es la vida del espíritu, la expresión del espíritu. Qué bella definición, ¿no? Más que hablar de la cultura como un entramado de costumbres, de lenguas y de formas de vida del hombre, o que el hombre adopta en una sociedad determinada, en un espacio y un tiempo, es, fíjense bien, la vida del espíritu. Y volviendo, relacionando estas palabras con las que les decía el discurso a los polacos en el 79, es entender que la cultura no es que nos defina hasta un punto como nos coaccione, ¿no? Nos haga depender de un estereotipo, sino que más bien nos hace mirar hacia un futuro, hacia un horizonte nuevo donde estamos hechos de tantos elementos que debemos de impulsarnos, debemos de apoyarnos entre todos para hacer que toda ese legado vuelva a brillar y sea restaurado para bien de esta humanidad. Así que gracias por el favor de su atención. Esperemos seguir compartiendo más temas semana a semana. Me